pensar ustedes, hermanos, y los que nos visitan, ¿qué diferencia hay entre el cristianismo con las otras todas las religiones que han existido en la historia de la humanidad? ¿Alguna vez se han puesto a pensar en qué difiere las religiones del mundo con el cristianismo, hermanos? Todas las religiones que han sucedido en toda la historia, las sectas, reuniones que la gente ha creado a través del tiempo, el hinduismo, el budismo, el islam, todas las religiones, desde los tiempos cuando Dios habla con Abraham en Ur de los Caldeos, donde había ahí mucha paganidad, se han puesto a pensar en qué diferencia el cristianismo con todas las demás religiones. Y digo cristianismo a todas las religiones porque todas son iguales excepto el cristianismo. Y si usted no se ha puesto a pensar en eso, déjeme decirle que hay una gran diferencia. Y la diferencia abismal del cristianismo a todas las religiones es que el cristianismo habla de un Dios que viene a buscar y a salvar a sus hijos. Esa es la gran diferencia. Ustedes pueden analizar las religiones mundiales en la historia del hombre y ustedes se van a fijar algo que se repite en la conciencia de estas personas, que es que tú tienes que buscar a Dios y que tú tienes que hacer algo por Dios para que Dios se agrade de ti. Tienes que hacer un esfuerzo, tienes que hacer un sacrificio, tienes que comportarte de una manera, tienes que buscar a Dios agradándole de una manera para que Dios se fije en ti, entonces pueda socorrerte. Esa es la deidad. ¿Recuerdan cómo Elías se burlaba, hermanos, en el Monte Carmelo? Cuando estaba Israel prostituyéndose con Baal. ¿Y cuál era la adoración? ¿Cómo buscaban en su religión caída adorar a Baal? Ellos literalmente se sajaban. ¿Sabe qué es sajarse? Agarraban cuchillos y se abrían para sangrar. Y eso en su adoración pagana era que al ver eso, Baal iba a poner atención en su sacrificio y entonces iba a descender fuego del cielo. La mentalidad de que tenemos que hacer algo nosotros con nuestro esfuerzo humano, con nuestra mentalidad humana, para que Dios se voltee a vernos, eso es algo que ha existido en una mentalidad caída del ser humano. Por eso es que las religiones del mundo son lo mismo, excepto el cristianismo. El cristianismo, hermanos, la revelación divina del Señor es que Dios mandó a su Hijo para encontrar y dar vida a los que estaban muertos. La forma de pensar del mundo es, yo tengo que hacer algo para que Dios se fije en mí. El cristianismo revelado en su palabra es, tú no puedes hacer absolutamente nada para agradar a Dios. Es más, Él vino y te buscó y te halló. Qué maravilloso es nuestro Dios. Continuando con nuestra serie, hermanos, de Juan, en el capítulo 5, el Señor empieza a hablar con todos los judíos que ustedes recuerdan lo que pasó el domingo pasado. Los judíos que estaban ya buscándole, ya no le estaban persiguiendo para molestarlo, para hacerlo tropezar, ahora ya están buscando matarlo. Y si recordamos lo que el Señor Jesús estuvo mencionando en el segmento que estuvimos viendo la semana pasada, es que el Señor estaba de alguna mente revelando su divinidad y a la misma vez en esa revelación, cuando Él estaba hablando quién era Él, en sus 5 características, Él está diciendo, yo soy igual al Padre, yo soy igual a Dios, a Yahweh, la misma autoridad que tiene Yahweh la tengo yo, el mismo poder que tiene Yahweh la tengo yo, la misma soberanía que tiene Yahweh la tengo yo, ¿sí? El mismo poder para salvar lo que Yahweh tiene, yo lo tengo, y al final dice, y en la misma autoridad que tiene para juzgar, lo tengo yo. Entonces, recordando lo que vimos, los judíos estaban ya, se puede decir, escupiendo espuma por la boca, hermanos, al escuchar estas palabras. Ellos estaban ya no buscando a Jesús nada más para censurarlo, para incomodarlo, ahora ya estaban buscándolo para matarlo. Ya estaba subida la intensidad de la gravedad del corazón de estas personas que querían desaparecer al Señor Jesús. Y en el versículo 24, que fue donde nos quedamos el domingo pasado, el Señor, después de haberles dicho esas 5 características de la deidad, al igual
que el Padre, el Señor les dice que aquellas personas que crean. ¿Cuál es el objetivo de Juan al escribir este evangelio? Dar evidencias, ¿para qué? Para que crean que Jesús es el Mesías y en él hay vida eterna. Y aquí dice, versículo 24, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. El versículo 25, vamos a verlo hasta el 29. Ahora el Señor va a hablar acerca de las dos resurrecciones, ¿sí?, que el Señor va a dar a conocer en este segmento desde el versículo 25 al versículo 29. Todo el contexto que hemos estado hablando en las últimas sesiones, en las últimas predicaciones, vienen a ser lo mismo, porque el Señor está en esta misma conversación. No ha pasado tiempo, sigue siendo un mismo tema que se está desenvolviendo en estos versículos. Desde la sanación del joven que tenía 38 años enfermo. Todavía está pasando esta circunstancia, aunque este joven ya no está, esta persona ya no está, desencadenó, recordando un poco esta actitud de amenazar al Señor, de tratar ¿qué estás diciendo, Jesús? ¿Tú eres igual que Dios? Y el Señor Jesús va a revelar su divinidad, como ya lo vimos en los versículos pasados. Y ahora el Señor va a revelar dos características que ya reveló, pero que son las dos últimas. Las 5 características que reveló y que vimos la semana pasada, que acabo de mencionar, el Señor Jesús va a tomar las últimas dos y las va a potenciar y va a hablar de su autoridad. ¿Para qué? Y ahorita lo vamos a ver. En el versículo 25, el Señor Jesús está hablando y sigue hablando en esto. Dice, en verdad les digo que viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oigan vivirán. Ahora esta declaración es impresionante, hermanos, es algo sobrenatural lo que el Señor está diciendo. Y yo comencé preguntando esto, ¿qué diferencia hay entre todas las religiones y el cristianismo? Y lo respondí de esa manera, que Dios viene y salva. Pero cuando nosotros hablamos de salvación, tenemos que entender que se trata de una muerte espiritual, como ya lo hemos estado explicando. El ser humano nace muerto espiritualmente, alejado de Dios. Esa es la muerte, estar desprendido, alejado de Dios, porque Dios intrínsecamente es la vida. Él es la vida, Él es la fuente de la vida espiritual y de la vida física. Entonces, cualquier persona que no tenga a Cristo como su Señor está muerto. Y el Señor empieza a hablar ahora, hermanos, de estas dos muertes o de estas dos resurrecciones que va a hablar. Él está hablando de la resurrección espiritual, la cercanía. Si la muerte es la separación de mi espíritu de Dios, entonces la vida es, ¿qué? Lo contrario, ¿no? El acercamiento de Dios a mi vida. Pero tenemos que entender, hermanos, que esto tiene un protocolo, fe y arrepentimiento, que es algo que el Señor proporciona soberanamente. Noten cómo inicia el Señor o continúa en este versículo. En verdad les digo, Él está hablando a los judíos que están muy, muy molestos a tal grado de planear matarlo, porque Él se ha hecho igual a Dios. Y hermanos, esa es la realidad. Nuestro Jesús es Dios y Él es igual a Dios y Él tiene los mismos atributos que Dios Padre. Amén. Cualquiera que dice ser cristiano que no cree que Jesús no tiene atributos divinos, hermanos, entonces no es cristiano y se considera como una herejía. Jesús es Dios, no como los testigos de Jehová, hermanos, ¿han escuchado eso? Cuando van y tocan su puerta, le dicen, queremos hablar de usted. Y en algún momento va a salir la evidencia que el Espíritu Santo de Dios no es una persona, sino que es una fuerza activa, como Star Wars, que la fuerza te acompañe. Y Jesús no es Dios, sino que es como un Dios con D minúscula, como un superhombre, pero no es Dios. Bueno, la palabra misma aquí, Juan se ha encargado de demostrarnos que Jesús tiene los mismos atributos de Dios Padre. Desde el capítulo 1, hablando del Logos. Recuerda, el Verbo se encarnó, versículo 14, capítulo 1, y vimos su gloria. ¿La gloria de qué? De Dios. Así que en el versículo 25 el Señor dice y utiliza esta frase, en verdad les digo, o de cierto digo, como lo traduce la 960, que en griego es amén, amén. Es una declaración que no tiene ninguna oposición.
En otras palabras, él está diciendo, lo que yo voy a decir es tal como es y es irremovible. La hora, el momento, y la hora es, de hecho ya es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oigan vivirán. Esta declaración es impresionante porque él está hablando acerca de la muerte espiritual, pero a su misma vez, hermanos, la muerte física que más adelante vamos a ver. La palabra de Dios, el apóstol Pablo escribe en Efesios capítulo 2, desde el versículo 1, vaya ahí conmigo, por favor. Efesios capítulo 2, versículo 1, y noten cómo él estaba hablando de lo que el Señor mismo está diciendo aquí. El Jesús está diciendo, nuestro Jesús está diciendo que el que escuche la voz vendrá a vida. Y el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu de Dios, versículo 1, 2, Efesios dice, y él les dio vida a ustedes que estaban, ¿qué? Muertos. Estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo. Noten allí que el mundo está muerto. Y el mundo lleva una corriente de pensamiento, y no solo de pensamiento, sino ejecutan ese pensamiento en su manera de vivir. Es una muerte espiritual que controla sus acciones, que controla su manera de vivir. Y el apóstol Pablo dice aquí que en otro tiempo nosotros andábamos en esa muerte según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es ese? Satanás mismo, hermano. Él gobierna este mundo. Como lo decíamos en la escuela bíblica, Dios ya lo ha atado, ya lo ha limitado, pero Él todavía está encargado de gobernar este mundo, cegando a muchos para que no, la luz del Evangelio no resplandezca en sus corazones. Eso es parte del propósito que Dios tiene. El potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Si notan aquí, a lo cual el Señor Jesús se está refiriendo, a este tipo de muerte, que controla nuestro corazón, que controla nuestra vida, que controla nuestros apetitos en el corazón. El Señor dice en el versículo 25, viene la hora, de hecho ya está aquí la hora, cuando estas personas a las que se refiere Pablo, que acabamos de leer, personas que están en oscuridad, personas que están muertas espiritualmente, que están gobernadas por la maldad, escucharán, dice aquí, oirán la voz del Hijo de Dios y los que oigan vivirán. Los que escuchen vivirán. Esto denota algo interesante, no todos van a oír, porque aquí fíjense cómo lo menciona, y los que oigan. So, denota de que no todos van a oír, solamente algunos van a oír, y esos que escuchen la voz del Señor vivirán. También esto es interesante, hermanos, porque el mismo Señor Jesús, de aquí mismo, en el libro de Juan, si podemos ir al capítulo 10, por favor, está hablando de la misma figura, capítulo 10, versículo 16. Noten cómo el Señor se refiere a esa misma idea de hablar y escuchar. El Señor habla, las ovejas escuchan. El versículo 16, tengo otras ovejas, dice él, que no son de este redil. A estas también yo debo traerlas y, ¿qué dice? Y oirán mi voz. Y serán un rebaño con un solo pastor. ¿A quién se está refiriendo, hermano? A nosotros, a los gentiles. Y luego vamos al versículo 26 ahí mismo, adelantito. Él está hablando con los fariseos, con los judíos, que también están cercanos a la conversación que está teniendo ahorita en el capítulo 5. Y fíjense cómo menciona esto, pero ustedes, refiriéndose a los judíos y a los fariseos que están allí, no creen. Si notan lo que estoy tratando de conectar la misma idea que el Señor Jesús está hablando en el versículo 25, que los que escuchen, ¿qué va a pasar? Van a vivir. Los que escuchen la voz del buen pastor vivirán.
¿Y qué es lo que dice aquí en el versículo 25 del capítulo 10? Pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Versículo 27. Porque mis ovejas, ¿qué dice? Oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, jamás. Y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. ¿Se fijan cómo este mismo mensaje es lo mismo que está hablando en el capítulo 5? Ahora, vamos a discernir esto, hermanos. El hecho de que Jesús hable no quiere decir que todos van a escuchar. Y aquí lo podemos constatar en el versículo 26 del capítulo 10 de Juan. Él está diciendo a los fariseos, a los escribas, a los judíos que no creen. Ellos no pueden escuchar porque no creen, porque no son de las ovejas del Señor. Hermanos, muchas de las veces, a veces nosotros nos lamentamos, nos entristecemos de haber compartido el Evangelio con una persona, con un allegado, con un familiar, mucho tiempo, muchos años, y nos duele ver que no han creído. ¿Les ha pasado? Es muy doloroso, ¿no? Ver ver la muerte espiritual, ver cómo están en bancarrota, cómo sufren en su vida, cómo están tan necesitados sin el Dios verdadero, y ellos no se dan cuenta, están ciegos, no saben que no saben, y duele ver eso, ¿no? Y les has compartido el evangelio y Jesús murió para, tienes que creer para tener vida, y ellos como si estuvieran sordos. Hermanos, no todos los que escuchen el verdadero evangelio van a ser salvados. ¿Saben por qué? Porque no quieren creer. Porque no forman parte del redil predestinado que Dios tiene. Noten aquí cómo lo dice, no son de mis ovejas, ustedes no son. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, ¿y qué dice? Y me siguen. ¿Sabe cómo se distingue una oveja de una que no es? El Señor toma aquí el ejemplo del pastor y las ovejas. No sé si usted sabía, pero los que cuidan ovejas, los que son ovejeros, realmente sucede esto. El animal cuadrúpedo de las ovejas es uno de los animales más torpes que existe en el reino animal, ¿sí sabía? Son casi ciegos, no alcanzan a ver muy bien. Y cuando su pelaje crece de más, pueden llegar hasta perder la vida porque no se pueden mover. Necesitan a alguien que constantemente los esté cuidando, que les esté cortando la lana para que puedan ver bien. Ellos son casi ciegos, son muy torpes. Si se caen en una zanja es muy difícil que salgan. Entonces, lo que ellos sí tienen ejercitado correctamente, ¿sabe qué es? El oído. Ellos conocen literalmente, o sea, esto es real, si ustedes quieren googlearlo, chequenlo. Las ovejas son expertas en reconocer el sonido de su pastor. Si su pastor les chifla o grita o hace una seña, perdón, un sonido con la vara, con el callado, las ovejas verdaderas del pastor van a reconocer que él es su dueño y lo van a seguir. Hace muchos años escuché yo esta historia, yo no la vi, pero me parece bastante real e interesante. Iban caminando dos pastores con sus rebaños y se encontraron en el camino y los dos rebaños se unieron en uno solo y estaban ahí saludándose, qué dice la esposa, qué dice el trabajo, bla, bla, bla. Y al terminar su conversación siguieron su camino y ellos comenzaron a hablar de sus respectivas ovejas. ¿Saben qué es lo que sucedió? Cada una de las ovejas continuó con su dueño, con su pastor. No se perdieron. Ni una oveja se fue al otro redil. No, no. Cada oveja se fue a su redil porque conocen la voz de su pastor. Y el Señor aquí les dice, no todos los que escuchen el Evangelio van a creer porque no todos son de mis ovejas. Y esto soberanamente es hermoso y precioso, hermanos, porque nuestro Dios es soberano. Si Dios no es soberano, personalmente yo no quiero nada con Él. Que no sería Dios. Nuestro Dios es soberano que Él ha elegido desde la fundación del universo a sus ovejas. ¡Qué maravilloso! Las eligió soberanamente para vertir en ellos gracia y salvación. Por amor, por gracia.
por benevolencia. Lo hizo, hermanos, desde la eternidad pasada. Y Él conoce quiénes son sus ovejas. Y esto es impresionante. Los que no son cristianos que nos visitan, los que todavía no se han entregado al Señor, y cualquier persona que está allá afuera que no sabe del Señor, probablemente, hermanos, él es un elegido del Señor, ella es una elegida del Señor, y ella no lo sabe, pero en el momento indicado que Dios ha trazado, dará vida, y ella, ¿sabe qué va a pasar? Va a vivir y va a venir al Señor. En una ocasión, en un testimonio que leí y escuché, Jackie Jill es una hermana afroamericana y conferencista. Ella era una mujer homosexual, tenía su novia y ella no era cristiana. Ella fue muy violentada porque su papá la abandonó cuando era una niña y ella creció con muchos traumas, con muchas dificultades por no tener a su papá, y ella se abrigó en esa mentalidad de ser una chica gay. De hecho, ella escribió el libro Chica Gay, Dios Bueno. Si lo pueden comprar, cómprenlo, léanlo, es algo impresionante. Y dice que en ese testimonio, dice que ella tenía una prima que era cristiana, pero no hablaban mucho. Pero de repente empezó a sentir un deseo por buscar al Señor. Por buscar al Señor, a tal grado que empezó a incomodarse ya por la relación que tenía con esta mujer. Y en algún momento surgieron preguntas, cuestiones, y se acordó que una de sus familiares era cristiana y le llama y le dice, oye, yo sé que tú eres cristiana, me está pasando esto, y le dice, he estado orando por ti todo este tiempo. Y ella le dice, entonces fuiste tú. Hermanos, ore por sus allegados para que Dios los salve. La oración del justo puede mucho. Y dice que cuando ella conoció el Evangelio, ella se entregó al Señor, y al día siguiente, ¿saben qué hizo? Fue con su novia y le dijo, ¿sabes qué? Voy a tener que terminar contigo. Y él empezó a decir, ¿pero por qué? Nunca hemos peleado, todo está súper bien, ¿por qué? Si yo sé que está súper bien, o sea, de que no hemos tenido problemas, pero le acabo de dar mi vida a Jesús y yo no puedo seguir contigo. Hermanos, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. El seguir no es que, esa parte de seguir, no es que Jesús va caminando y yo voy detrás de él, no, habla de un comportamiento, de una transformación total, así como esta joven. Ahora está casada, hermanos, con un hombre, tiene muchos hijos y predica el Evangelio, hermano, predica el Evangelio con pasión. ¿Sí nota eso, hermano? El Señor le dice a los judíos en el capítulo 5, versículo 25, vamos ahí otra vez, que ahora es el momento, hermanos, hoy es el día de salvación para ti que no tienes a Cristo en tu corazón. Hoy el Señor te puede salvar, hoy te puede salvar, y solamente tienes que creer que Él es el Mesías, el Hijo de Dios, tienes que escuchar. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír, pero muchas de las veces nosotros hemos malinterpretado eso que escribe el apóstol Pablo. La fe, el creer en Dios viene por escuchar la palabra de Dios. Entonces lo interpretamos literal. Ya estoy escuchando la palabra de Dios, entonces ¿por qué no creo? ¿O por qué no cree? Bueno, hermano, es que literalmente no está hablando de eso. Lo que está diciendo, que muchas veces se malinterpreta, es que la fe viene, la verdadera fe que el Señor entrega, te capacita para que escuches. Eso es lo que está diciendo Pablo. Porque tú no tienes la habilidad de escuchar. Tú estás ciego, tú estás sordo. Así que el Señor aquí, noten cómo lo dice en el versículo 25, los muertos oirán la voz del Hijo y los que escuchen, los que oigan vivirán. Eso implica que los que no escuchen, hermanos, seguirán muertos, lamentablemente, muertos, viviendo conforme a la corriente de este mundo. Versículo 26. Porque como el Padre tiene vida en él mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en él mismo. Este versículo es impresionante porque él está hablando acerca de los dos últimos atributos y características que vimos la semana pasada. Nuestro Señor Jesús es Dios al mismo nivel que el Padre para juzgar y para dar
vida. Y ahora Jesús está tomando esas dos ideas, esas dos características, para todavía incrementar y refutar que Él es Dios. Y fíjense cómo lo dice a los judíos, hermanos. Si nosotros fuéramos esos judíos, ahorita estuviéramos convulsionándonos porque Jesús está haciendo igual a Dios. Noten cómo lo menciona. Porque como el Padre, Él está hablando de Yahweh, Dios Padre, tiene vida en Él mismo. Noten esa característica teológica. Dios no es que Él compre vida, o sea, la persona que posesiona la vida porque la compró, porque la consiguió. No, Él intrínsecamente tiene vida. Él es la vida. Así como decimos lo mismo que Dios es amor. No es que Dios tenga amor, no, Él es amor. Igual, Él es la vida. ¿Recuerdan cómo el Señor Jesús, Juan hablando del Señor Jesús en el capítulo 1 de Juan, dice que Él era la vida y la luz de los hombres, ¿recuerdan? En Él estaba la vida y Él era la vida y la luz de los hombres, que vino a dar vida a este mundo. Jesús está al mismo nivel de la vida que nuestro Dios, dice Él. Así como el Padre, versículo 26, tiene vida en Él mismo, así también yo, el Hijo, tengo vida en mí mismo. Ay, hermanos, yo me gozo con esto, me emociona, me anima que nuestro Jesucristo se hizo hombre, carne, y vino aquí a darte vida. Recuerden, las religiones del mundo dicen que tú tienes que hacer algo para ganarte el favor de Dios. No, hermano, nuestro soberano Dios y el único verdadero vino a buscarnos. Vino a buscarnos. Así que, así como el Padre tiene vida, así Jesús también, al mismo nivel, la misma infinita potencia que tiene Yahweh a dar vida, la tiene el Hijo también. Gloria a nuestro Señor Jesús. Versículo 27, sigue en aumento el argumento de nuestro Señor, hermanos. Y les digo, y les dio autoridad para ejecutar juicio. Noten aquí cómo entra la segunda característica. Está hablando del poder de la vida, ahora va a hablar a través del poder del juicio, a través del poder de juzgar. Cristo Jesús tiene el poder para juzgar, igual que el Padre. Y le dio autoridad el Padre a Jesús para ejecutar juicio porque Él es el Hijo del Hombre. Este título que se pone el Señor Jesús, del Hijo del Hombre, que yo creo que es uno de los títulos favoritos que se autodenomina él mismo en el Evangelio de Juan, deja ver esta misma situación. Él está diciendo el hombre Dios, Hijo de Yahweh. Él tiene la misma autoridad para ejecutar juicio porque Él es el Hijo del Hombre. Y ahorita vamos a incrementar la idea, vamos a ver cómo Juan incrementa la idea del Señor Jesús del juicio. Versículo 28. No se queden asombrados, de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Lo que el Señor, hermanos, está mencionando aquí y más adelante está preparando el camino para el siguiente tema del domingo, es que Él está hablando acerca de la obra de dar vida a los muertos, pero también de la total autoridad que Jesús tiene para juzgar. Y es algo que hará. Y eso prepara, hermanos, para lo que va a venir el siguiente domingo, que tiene que ver con que el Señor Jesús hace las mismas obras que el Padre y su Padre testifica de su Hijo, porque son a la misma altura. Y el siguiente domingo vamos a ver cómo todavía más se incrementa el odio hacia Jesús por haber dicho estas cosas. Así que en el versículo 28 y 29, el Señor revela la actitud de los judíos. Hay un asombro desmedido, pero no es un asombro como de sorpresa
sino está mezclado ese asombro de sorpresa con un asombro de odio, de ira, de unos están anonadados, no pueden creer lo que Jesús está diciendo, y otros están sacando ya el cuchillo y la espada tratando de buscar para matarlo. Y el Señor les dice, no se asombren de esto, porque viene el momento, viene la hora en que todos los que están en el sepulcro oirán su voz. Y saldrán, versículo 29, los que hicieron lo bueno a resurrección de vida y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Hermanos, esto habla acerca de la segunda resurrección. La primera resurrección que vimos, como es el título de este sermón, las dos resurrecciones, es que la primera resurrección de la cual el Señor Jesús se refiere es cuando Él hable, dice que los que escuchen pasarán a vida. ¿Qué es lo que el Señor está mencionando aquí? Que no todos van a oír, que no todos van a creer, pero los que crean pasarán de muerte a vida. ¿En dónde? Aquí. La ira de Dios está está arriba de tu cabeza. Aquellas personas que no tienen a Cristo como su Señor, hermano, están debajo de la ira de Dios. Pero los que escuchen la voz del buen pastor pasarán de muerte a vida. En otras palabras, lo que hemos estado diciendo, hermanos, es que si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías, que Él es Dios encarnado, que Él es el Salvador de tu vida y Él ha pagado el precio, la ira de Dios se apartará de ti y vendrás de muerte a vida por solo creer en Él, en su persona y su obra. Solamente creer en Él y apartándote de tu vida, arrepentimiento y fe. Así que el Señor les dice, no se asombren, porque va a llegar el momento, y aquí, hermanos, quiero ser claro, lo que Jesús está diciendo ahora, en esta segunda resurrección, ya vimos la primera que es espiritual, ahora el Señor está profetizando la física. Ustedes saben, hermanos, los que no saben es que el ser humano está diseñado para vivir para siempre. ¿Sí sabía eso? El ser humano está diseñado para vivir para siempre. El alma del ser humano está diseñado para vivir para siempre y el cuerpo también lo será, independiente si va al infierno o si va con el Señor a la eternidad. Lo que va a suceder, hermano, es que cuando Cristo Jesús resucite a los muertos, Él va a juzgar a los vivos y a los muertos conforme a sus obras. Y los que no estaban escritos en el libro de la vida, que es lo que menciona Juan en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 en adelante, los que no están escritos en el libro de la vida irán a la muerte segunda. Pero ellos no van a morir, hermanos, en el sentido de la inexistencia. ¿Sí me explico? Hay una religión que es el budismo, no sé si usted lo ha escuchado. El budismo cree, hermanos, que el único objetivo del ser humano es alcanzar el nirvana. El nirvana es el estado de la inexistencia. Gautama, quien fue el monje que diseñó esa filosofía o esa religión, era una persona que se dedicó a hacer buenas obras, a la reflexión, a estar en paz. Y cuando uno muriera, dicen ellos, los budistas, que cuando uno muere se termina todo. Porque el mayor logro del ser humano es la inexistencia. Y por eso hay mucha gente, hoy día relativamente mucha gente cree muchas cosas. Pero lo que hay mucha gente es que algunos creen que no hay nada después de la muerte. Y ya te mueres tú y se acabó. Ya no hay nada. No, eso no es la realidad. Después de la muerte es el comienzo de todo. Nuestro cuerpo morirá, pero nuestra alma, nuestro espíritu estará vivo y consciente. Los que vayan a ir con el Señor están conscientes de dónde están. Los que van a eternidad en el infierno estarán conscientes de dónde están, aunque su cuerpo no esté vivo. Pero cuando Jesús regrese,
como lo enseña Pablo en Tesalonicenses. Los muertos en Cristo resucitarán, dice, pero después van a resucitar todos, como lo dice aquí el Señor. Noten cómo en el versículo 28 dice, todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Lo que va a pasar cuando Jesús regrese por segunda ocasión, ojalá Dios quiera y nos toque, hermanos, verlo y no morir, no pasar eso, sino verlo. Imagínense que ahorita se abre el cielo y aparezca el Señor Jesús rodeado de millares de poderosos ángeles y el Señor diga, levántense todos, y todos los muertos, hermanos, todos los muertos que están en los panteones, se levantarán. Eso es lo que dice la palabra, se van a levantar. Personas que no creyeron en Él con personas que son de Jesús. Se van a levantar los dos grupos de personas. Y van a salir, dice el versículo 29, y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, noten eso. Y los que practicaron lo malo, el otro grupo, a resurrección de juicio. Si notan cómo hay dos grupos distintos aquí, y si notan que ambos son resucitados y tienen vida, pero ambos tienen un lugar diferente. ¿Sí lo pueden ver? Y lo que menciona aquí el Señor, que saldrán los que hicieron lo bueno, no es que se trate de que la salvación se trate de que yo hice buenas acciones. Vamos ahí a Apocalipsis capítulo 20, por favor. Versículo 11. Dice Juan, inspirado por el Espíritu de Dios, vi un gran trono blanco y aquel que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo. Escuchen eso, hermano. ¿Qué hay más grande que el cielo y la tierra? Bueno, la inmensidad de eso se opacó ante la grandeza del que estaba sentado. Así nomás. Y aquel que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. También vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Noten ahí ¿los qué? Los libros en plural, hay varios libros, fueron abiertos. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. El mar entregó los muertos, o sea, no es que literalmente los que están ahogados en el mar. Tiene otro símbolo ahí. El mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron ¿qué? Juzgados, cada uno según sus obras. Versículo 15. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Si notan ahí, juzgar. ¿Y qué también notamos ahí? Resurrección ¿de quién? De todos. Juicio, obras, resurrección de todos, e infierno y eternidad con el Señor. Si usted piensa que el infierno es debajo de la tierra, en el centro de la tierra, un lago de fuego, como lo pintan las películas, que hace mucho calor, que hay un diablo ahí con trinchete, que hay demonios que están atormentando, no, hermanos, ese no es el infierno. Realmente así no existe. El infierno, hermanos, es un lugar, sí, donde no está Dios. Y donde Dios no está, hermanos, es un lugar tan ignominioso, es un lugar terrible. Donde no está la fuente de la vida, donde no está la fuente del amor, de la gracia. Aquí, hermano, mucha gente dice, no, es que aquí es el infierno, en esta tierra, con los sicarios, con la droga, con lo que está pasando aquí en México. Aquí es no, hermanos, Dios está presente en lo que sucede y su gracia se revela todos los días. Eso no es el infierno. El infierno va a ser un lugar donde Dios no mande nada de misericordia. ¿Ustedes sabían que en el espacio hace demasiado frío?
Algunos dicen que hay temperaturas de menos 100 grados bajo cero. Y es impresionante porque el sol está ahí, ¿no? Se supone que el sol está más cerca en el espacio que estando aquí en la Tierra. Bueno, lo que sucede, hermanos, es que el hecho mismo de que el espacio es tan grande nos deja claro que no se desarrollan las mismas leyes físicas que como aquí en la Tierra. Tú puedes salir allá y te calienta el sol. Vas afuera de la atmósfera y te mueres de frío. Es lo mismo. Aquel que no tiene al Señor y que no está escrito en el libro de la vida, irá a ese lugar de tormento, donde no hay sol, donde no está la gracia de Dios. Aquí la gracia se revela todos los días, pero habrá un lugar donde no habrá nada. Ahí será el lloro y el crujir. ¿Sabes qué es el crujir de dientes? Cuando rechinan los dientes por el sufrimiento. Así será, hermano. Ahora, yo no quiero decir esto para infundir temor y que así te hagas cristiano, no, hermanos, así no funciona. Pero sí es mi responsabilidad advertirte del juicio venidero del Señor. No nos hacemos cristianos por temor a ir al infierno, ¿no, hermano? Entonces no eres cristiano realmente. ¿Sí me explico? Si tú te haces cristiano, si tú sigues al Señor, si tú escuchas la voz del Señor, no es porque tengas miedo de que Él te vaya a enviar al infierno, ¿no? Eso sería una conveniencia. Eso sería un trato. Oye, yo te sigo para que no me mandes. Así no funcionan las cosas. Lo que el Señor acaba de mencionar es que aquellos que escuchen y crean. Hermanos, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué venimos al Señor? ¿Para que no nos lleve al infierno? Entonces lo que tú quieres no es a Dios, lo que tú quieres es lo que ofrece. No, hermanos, aquí estamos porque le amamos, porque lo deseamos, porque Él es la cosa más hermosa que tenemos. Él es nuestro tesoro. Estamos aquí porque Él nos amó primero. Así que por eso es que hay una doble resurrección, versículo 28, y saldrán los que hicieron lo bueno. ¿A qué se refiere eso? Fueron juzgados según sus obras, sí. ¿Sabe a qué lo que se refiere lo que leímos ahorita en Apocalipsis 20? Cuando Juan dice que fueron resucitados y fueron juzgados en el libro primero, donde están escritas todas las obras, fueron juzgados según sus obras, todos. También nosotros los cristianos, los hijos de Dios, seremos juzgados en base a todas las obras que hicimos. Y también los que no son del Señor van a ser juzgados en base a todas las obras que hicieron. ¿Y saben qué es lo que va a pasar? Yo me imagino a veces. A ver, pasa Freddy al frente. Imagínense, hermano, toda mi vergüenza escrita en un libro. Que me digan, tú pensaste que nadie te vio, pero yo sí. Aquí está escrito todo lo que hiciste. Tú mereces el infierno. Ese es tu juicio. Pero de repente el Señor, mi intercesor, mi abogado, aparecerá para decir, pero yo ya pagué. Entra. Yo ya pagué por ti. Entra. Porque tú estás inscrito en el libro de la vida. Aquí dice Freddy. Oye, pero él sí, pero aquí dice Freddy, ya pagaron. Basta. Tu nombre está escrito, hermano. Tu nombre está escrito en el libro de la vida. Debe haber una seguridad total, hermano. Sí, yo digo sí, amén, amén, amén. ¿Por qué, hermanos? Por gracia. Amén. Los otros resucitarán para resurrección a vida y los otros, los que practicaron lo malo, a resurrección de juicio. Lo bueno y lo malo. Entonces, si yo soy una buena persona, ¿iré a la vida eterna? No, hermano, nadie es bueno. Entonces, ¿de qué está hablando aquí Jesús? Porque está usando estas dos frases, lo bueno y lo malo. Versículo 27. Perdón, 26. Porque como el Padre tiene vida en él mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en él mismo. Él está hablando acerca de la vida. Él está hablando acerca de los que escuchan. ¿A qué se refiere entonces de hacer lo bueno? ¿Es hacer cosas buenas? No. Es hacer ¿qué? Creer.
escuchar, creer. Cuando el Señor Jesús dice, y aquellos que fueron resucitados, que hicieron lo bueno, ¿cuál hicieron lo bueno? Escucharon y creyeron. Resucitarán la vida. Pero los que no escucharon y no creyeron, resucitarán a juicio. Yo te ruego esta mañana, en nombre de Jesús, que te arrepientas, que creas con todo tu corazón que Jesús es Dios y que Él es el único que puede apartar la ira de Dios que está sobre tu cabeza, que tú mereces, pero el que Él está dispuesto a librarte por pura gracia. Yo te ruego que creas, yo te ruego que te arrepientas y vengas a Él. Yo te lo ruego, en el nombre del Señor te ruego que vengas y creas en Él. Porque este mensaje es verdadero y no sabemos cuándo regrese el Señor, pero Él está retardando su venida para que tú vengas a Él. Hoy es el día de salvación. Hoy el Señor puede cambiar tu vida, puede salvarte. Tan solo tienes que pedirle, ayuda a mi fe, ayuda a mi fe, ayúdame Señor a creer en ti. Oramos y pídele al Señor. Padre, Señor bendito, todos los que no tienen fe en ti, Padre, pero que han estado escuchando tu hermosa palabra, están conscientes de lo que deben de hacer. Están conscientes de arrepentirse y de creer en ti, Señor, pero también están conscientes de que esos dones son dados por ti soberanamente. Lo único que podemos hacer es rogarte a ti que des arrepentimiento y fe a los que todavía no te tienen. Señor, oramos por ellos. Oramos por ellos, Señor, para que tú derrames en su corazón arrepentimiento y fe. En los que constantemente nos han estado visitando, Señor, derrama arrepentimiento y fe. Para que cuando tú estás hablando, Señor, a través de tu siervo, ellas y ellos escuchen tu voz y vengan a la vida. Te lo rogamos, Señor, porque esto es un mensaje tan importante, tan urgente. Se trata de la eternidad de sus vidas. Señor, oramos para que tú salves. Oramos para que tú des arrepentimiento y fe, Señor, a los que nos visitan. Y también a los que somos tuyos, para que nos ayudes a recordar tu hermoso evangelio todos los días. Todos los días debemos predicarnos tu evangelio a nosotros mismos, porque todos los días lo olvidamos. Ayúdanos, Señor, y ayuda nuestra fe. Ayuda nuestra fe, hazla crecer, hazla madurar. Ayuda nuestra fe para contemplarte a ti todavía más grande, más hermoso, más glorioso. En el nombre de Jesús.